Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, la noticia hoy, entre las vastas noticias que suele regalarnos este precioso país, está la de Marc Vito Villanela. Cumple minutos más, minutos menos, 24 horas de una huelga de hambre que él anunció ayer a través de su abogada Juliana Loza en el Twitter. Él está concretamente en la puerta, en los exteriores del penal anexo de Mujeres de Chorrillos. El esposo de Keiko Fujimori, el señor Marc Vito Villanela, aduce un juego político o un juego sucio de la Fiscalía y que el equipo especial del caso Lavajato hace un show con su esposa. Algunos fotógrafos inquietos tomaron algunas fotografías en las que se observa a Marc Vito recibir bolsas con jugos en caja y algunos otros alimentos. No se descarta por ahí que se haya camuflado algún sólido. Para descartar y desmentir esas maldades, el señor Marc Vito ha dicho que eso se lo regaló a los partidarios que están ahí acompañándole, que él no ha ingerido nada y que está cumpliendo cabalmente la huelga de hambre. Anécdotas más, anécdotas menos. ¿Cuál es el trasfondo de esta huelga de hambre? Para ser concretos y exactos y precisos y serios. ¿Busca Marc Vito Villanela con la victimización presionar a los magistrados del TC para que fallen en favor de su esposa? Vamos a conversar del caso Keiko Fujimori y también vamos a aprovechar la presencia del abogado constitucionalista Luciano López para hablar de las elecciones. Hay cosas bien importantes ahí que él está diciendo en el Twitter y que las vamos a desarrollar con la prolijidad que el doctor López suele exponer sus ideas. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación, Jaime. A ver, buenas noches. El TC ha solicitado copia del testimonio íntegro de Jorge Yoshiyama Sasaki con carácter de urgente. De hecho, le ha dado al equipo especial 48 horas para que le mande toda la declaración de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, que es uno de los padres fundadores del Fujimorismo. De hecho, el testimonio es demoledor para Keiko Fujimori. Los defensores de la señora Fujimori piden que no se incluya este testimonio en la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional respecto al habeas corpus. Mi pregunta concreta es, ¿la huelga de hambre de Marc Vito está asociada al testimonio de Jorge Yoshiyama y a lo que pueda decir el TC sobre Keiko Fujimori? ¿Para usted? Bueno, para mí la huelga de hambre es propia del ejercicio de la libertad de expresión de cualquier persona. Así que el señor Marc Vito está en todo el derecho de poder él ejercer la libertad de expresión que mejor le parezca y le corresponda. Pero el mecanismo de la huelga de hambre, ¿cómo? No, definitivamente que es un mecanismo. Persuade. Es un mecanismo de presión, pero justamente los jueces están para no sufrir presiones de ningún tipo. Se supone en la teoría que el ejercicio fundamental que tenemos los ciudadanos respecto de la judicatura es que estos actúen con total independencia, y la independencia supone que ellos, así llevando el argumento al extremo, así se les esté cayendo el castillo encima o tengan a una serie de gentes en la puerta del tribunal, ellos no deberían ceder a la presión. En eso radica la independencia. Pero espero pues que no se dejen presionar. Ahora, también estamos ante un tribunal colegiado, ¿no? No es una persona, son 7 personas y hay un ponente que, para que la ciudadanía pueda comprender, que el ponente se le llama así porque él redacta una ponencia, un documento que es el que plantea y discute con sus colegas. Así que la decisión es variopinta. Yo espero que los jueces actúen con la independencia que corresponde. ¿Por qué cree usted que la abogada Juliana Loza pide públicamente que el Tribunal Constitucional no incluya en la toma de decisión respecto al habeas corpus la declaración de Jorge Yoshiyama? Por su contenido, entiendo, ¿no? Según los trascendidos de prensa, el contenido de la declaración de Jaime Yoshiyama Sasaki está relacionado y para mí impacta directamente en la obstrucción probatoria. Lo que pasa es que en la evaluación de la prisión preventiva, así como se evalúa la apariencia de comisión del delito, también se evalúa el peligro procesal de fuga y la obstrucción. ¿La obstrucción qué significa? Que el inculpado, el procesado, el investigado, pueda entonces tratar de entorpecer la normal actuación. ¿Y qué es lo que ha pasado en el caso de la señora Fujimori? Bueno, lo que se le imputa es que ella manejaba un aparato de poder a través del Congreso para tratar pues de dificultar la investigación y
Además, existía o existe incluso una investigación a varios letrados relacionada con el presunto amedrentamiento o intento de cambiar las versiones de testigos. Y parece que la declaración de Jaime Yoshiyama Sasaki va en ese lado. Tenemos extractos y los vamos a comentar, pero antes de eso, a la luz de las declaraciones de Juliana Loza, yo quería preguntarle a usted si en la valoración constitucional, porque está en el seno del TC, este habeas corpus, en la valoración constitucional, según la doctora Juliana Loza, el TC no tiene la potestad probatoria, es decir, no hay una etapa probatoria de llamar a un testigo y preguntar, ¿es cierto lo que dice el señor Jorge Yoshiyama? ¿Hasta dónde, doctor López, llega la interpretación del TC sobre una declaración y cuánto puede incidir en la decisión del TC? Muy buena pregunta. A ver, hay una media verdad en lo que entiendo plantea la colega Juliana Loza. ¿Por qué? Porque es cierto de que el habeas corpus, como el amparo, son procesos en los que se resuelve con lo que está en el expediente, porque es verdad que la ley señala de que no tienen un mayor debate probatorio y que se resuelve con lo que se plantea. Eso es cierto. También es cierto, y por eso digo que es una media verdad, que concretamente hay dos situaciones. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional dice que es facultad discrecional del juez que si considera que se requiere un nuevo medio probatorio, él lo puede pedir, así que no está sujeto a un corsé. Y lo segundo, Jaime, que es muy importante, además que la ciudadanía lo conozca, es que esta práctica del Tribunal Constitucional no es aislada, no es que esta es la primera vez en la que se pide una documentación complementaria, no, ya han existido varios casos. Claro. A través de mi cuenta de Twitter en días pasados yo incluso coloqué una de las varias resoluciones que el tribunal ha tenido de manera previa a resolver casos en donde requiere información adicional. Claro está, y eso sí es importante también, en honor a la verdad reconocerlo, de que eso no es una práctica habitual. O sea, no es algo que lo usan en todos los casos, pero sí es discrecional. ¿Qué no es una práctica? Pedir documentación. No. No, o sea, sin embargo, sí lo han hecho. O sea, primero, la ley se lo faculta, sí, como se lo faculta a cualquier juez constitucional, a que si considera puede pedir algo adicional. Lo dice el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, por si acaso para los curiosos. Lo segundo es que, vuelvo a repetir, no es una práctica recurrente, pero no es la primera vez que se hace. Sí ha acontecido varias veces casos en los que se han pedido información adicional. Pero, a ver, en términos jurídicos, pero a mí lo que siempre me interesa es que el público lo entienda clarito, sencillito. Claro. ¿Qué cosa es, por ejemplo, la firmeza sobreviniente? Ya, ok. Esa discusión ocurrió con el caso Humala Heredia. ¿Recuerdan el caso del que también lo vio el TC? Sí, lo que pasa es que la ley procesal, el Código Procesal Constitucional, la ley, dice que tú interpones un habeas corpus contra una resolución judicial cuando éste está firme. ¿Qué significa firme en castellano? Que tú en el proceso judicial has agotado todos los recursos, tu apelación, tu casación, has agotado todo. Una vez que has agotado todo, recién planteas el habeas corpus. Entonces, ¿qué pasó? Esto que le llaman firmeza sobreviniente es lo que también se le llama en el argot judicial habeas corpus prematuro. ¿Por qué prematuro? Porque tú tienes que esperar a que terminen todos los recursos. Cosa que no y recién ha pasado. Lo plantean. Pero esto, en honor a la verdad, la primera vez que sucedió, al menos en un caso relevante, fue en el caso Humala Heredia. El caso Humala Heredia pasó lo mismo. Se adelantaron a plantear el habeas corpus cuando todavía estaba en discusión los recursos ante la Sala Superior y luego ante la Corte Suprema. En ese fallo, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, como estos procesos son flexibles y yo ya tengo el caso aquí y cuando ya voy a resolver, ya resolvió a su vez la Corte Suprema, entonces me voy a pronunciar. Esa fue la primera vez. Entonces, el caso de Keiko Fujimori ha seguido la misma ruta que siguió Humala Heredia. Eso es interesante porque ahí hay, digamos, dos historias que se conducen a un mismo destino. Exactamente. Que han llegado a un mismo destino y que en el caso de los Humala Heredia tuvo éxito. Salieron de la prisión, ¿no? Pero en el caso de Keiko Fujimori, ¿cómo se puede evaluar esto? Con esto de la firmeza sobreviniente. Claro. Porque mi pregunta es, si se admite esta firmeza, ¿no? Los pasos que ha seguido para, instancia por instancia, conducirse a un mismo camino, entonces, ¿cómo
no se puede añadir otros medios de prueba. Es que te vuelvo a repetir, o sea, si hemos sido flexibles, o sea, si el Tribunal Constitucional ha sido flexible para admitir un habeas corpus prematuro, en el caso de Keiko, al igual que Humala Heredia, es decir, un habeas corpus cuando todavía estaba en trámite, como todos hemos sido testigos, todavía estaba en trámite la decisión de la Corte Suprema. Por eso, han esperado que se pronuncie la Suprema para programar. El Tribunal Constitucional lo ha esperado. El habeas corpus. ¿Ha sido flexible? Sí, ¿cómo que no? Por supuesto que ha sido flexible, porque ha esperado que termine. Ha podido declararlo improcedente de plano, de acuerdo a la ley. Pudo haberlo declarado improcedente. Pero lógico, porque se requiere la firmeza, pues. Ya. Entonces, ha esperado a que la Corte Suprema agote toda la discordia, porque recuerden que hubo discordia, ya, ¿cierto? Pues. Fallaron todos y ahí recién, recuerden que a la semana siguiente, el hoy ponente, que es el presidente del tribunal, Blum, dijo, bueno, vamos a poner a discusión y yo voy a ser ponente, bla, 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 bla. Bueno, oye, entonces ha sido flexible. Si ha sido flexible, entonces admite la flexibilidad completa, pues. Entonces, por eso se permite la prueba. Pues, exacto. ¿Por qué? Por dos razones. Porque, como acabo de decir, la ley sí dice que se puede hacer. Donde se está viendo el caso tampoco, pues. Ya no hay instancia. Por eso. Pues. Ahora, entonces, y lo segundo, porque esta no con esto están inaugurando una práctica. Esto ya existe. Si bien no ha sido recurrente, si bien no se ha hecho en todos los casos, pero sí ha existido. Por pues. eso, para decirlo en facilito. El habeas corpus llega al TC cuando todavía se estaban viendo cosas pendientes, pruebas. Sí, y si hubiesen sido rigurosos con la ley, lo hubieran tenido que rechazar. Eso es importante. Sí, claro. Entonces, o riguroso o flexible. Exacto. Si ha sido flexible, el TC ser flexible. Sí. Perfecto. Entonces, que termine el camino en el Poder Judicial, Corte Suprema, ¿no? Claro. Y después de eso, ya no hay dónde meter pruebas, pues. Entonces tiene que ser flexible también al evaluarlo en el TC. Eso es lo que voy. Creo que además a ellos, bueno, yo entiendo que a la defensa no le conviene, pero si es que este caso quiere ser contundente en la decisión que deba adoptar el Tribunal Constitucional, sea a favor o en contra, si existe este elemento, que lo evalúen, pues, porque puede ser que a lo mejor a nosotros nos parezca de una situación determinada, pero ellos son los jueces que van a tener que tomar una decisión. La señora Salazar, que es integrante de la comisión permanente, dice, no es abogada para empezar, pero ella dice que el TC solo se debe pronunciar sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori y no sobre la culpabilidad. Aquí no se está viendo la culpabilidad. No, estoy citándola, sí. Ella habla de eso, ¿no? Pero no es que el testimonio de Yoshiyama, que vamos a desagregar en un momento, justamente ofrece luces sobre el comportamiento de la investigada Fujimori. A eso vamos, pues. Y el comportamiento de la investigada Fujimori en la prisión preventiva tiene que ver con la obstrucción, y no es que la obstrucción está redactada y citada por el propio señor Yoshiyama. ¿De los trascendidos de prensa? Yo veo que sí. Mire, Keiko Fujimori organizó con los abogados del estudio Ore Guardia a cargo de Arsenio Ore y Edward García Navarro. La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos, convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos. Que eran citados como testigos. Sí, pero esto lo dice Jorge Yoshiyama. Entonces le estás cambiando, la estrategia era cambiarles la versión. ¿Esto no es algo que el TC debe valorar? Eso es obstrucción probatoria, pues. Ya, pues. Por eso no tiene que ver con el fondo. Eso tiene que ver con el comportamiento procesal. No es que está diciendo es culpable. No, está hablando y no solamente... Bueno, yo he leído además en otro medio que además de eso que acabas de leer, él también señala de que, por ejemplo, sí hubo un contacto con el magistrado Inostroza. Acá lo tengo. Para que a través de la casación se pueda determinar una violación del plazo razonable y se archive la denuncia. Vamos a citar a Yoshiyama para que el público lo tenga clarito. En una conversación que tuve con Keiko Fujimori en su departamento de Surco, le pregunté a ella sobre este tema porque yo ya estaba comprendido en la investigación. Ella, Keiko Fujimori, me indica en el mes de mayo del 2018 que ya había entablado contacto con César Inostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo. Keiko Fujimori me informó que ya estaban aceptando su casación y que todo iba a salir favorable para ella y que no me preocupara más por el tema, ya que con esa casación harían que se archive el caso utilizando como justificación el excesivo plazo de investigación preliminar. Impacta en la obstrucción probatoria. Eso no es parte de una valoración del TC. Sí. Ahora, lo que va a decir la parte contraria, y que entiendo, como es lógico, lo va a señalar la defensa de Keiko Fujimori, es decir, sí, pero esto ya no es una mayor actuación probatoria y además porque ese testimonio tiene que ser contrastado. Ya, pero yo les recuerdo una cosa, para prisión preventiva se requiere un alto nivel de sospecha, no una certeza. ¿Qué significa eso? Certeza es cuando yo tengo, como su mismo nombre lo indica, no tengo ya mayor discusión. Concluyo. Exacto, así es. Exacto. Pero
lo que se pide es una sospecha fuerte. ¿Y qué significa sospecha fuerte? Un Esto. alto grado de apariencia. Esto. Y eso simplemente se va a agregar, porque ya tienen una evaluación Pero va en el mismo regular en el camino. caso. Va en el mismo camino, por eso te digo. Es más, yo quisiera agregar algo adicional que me llama la atención de fuera, ¿no? El juez de primera instancia dicta la prisión. 3 jueces en instancia de apelación, van 4. ¿Cuántos jueces han votado en la Corte Suprema? 6. De los 6, todos estaban de acuerdo con la prisión. Lo único que discutieron era el plazo. Cosa que además yo de fuera veo que sí, 36 meses me parece un exceso total. Le dieron 18. Le han dado 18. La señora Si va a en, los, salir el die- 30 de si en abril. los 18 meses la Fiscalía no tiene su caso armado, tremendo jalón de orejas a la Fiscalía, en el caso de la señora Fujimori y en todos. ¿Ah? Pero a la luz de lo que... Solo he escogido estos extractos que me parecen los más fuertes. Hay muchísimo más, Sí. pero el tiempo es cruel. ¿Cómo puedes darle libertad a alguien que es indicada de cometer esta clase de ilícitos? O sea, ¿no sería lo mejor que el tribunal diga, está bien, que la justicia haga su trabajo? 6 jueces y hasta más, porque Claro, vamos a las instancias de abajo también. ¿Ah? Por eso digo, 10. son 10. 10 y otros Son 4 10 antes. jueces, Sí, o sea. sí, pero ya, redondemos en 10. Y el TC no debería más bien decir, nosotros no vamos a hacer un obstáculo en la investigación que se está haciendo a la señora Fujimori. Me parece que el caso es bastante relevante. Creo que por lo saludable del asunto, sobre todo porque además, recuerda, hay mucho más evidencias que deben estar en el expediente. El famoso chat La Botica, por ejemplo, que grafica un aparato de poder. Mira, sin que llamen a Yoshiyama, me imagino que en el expediente también debe estar todo este antecedente de la colaboración eficaz que se indica este caso de tratar de cambiar la versión de los testigos. Entonces, esto de Yoshiyama, la verdad, viene a ser, creo yo, la cerecita en el helado, prácticamente. No quiero dejar pasar su presencia, doctor López, para hablar de las elecciones, pero hablar de las elecciones desde un punto de vista legal y que también tiene que ver en lo constitucional. Sí, indudable. Y eso hay que prestar mucha atención. En el Twitter usted está muy activo y lo felicito gracias. respecto a enmarcar bien y marcar la cancha sobre qué es lo que puede hacer o no puede hacer un candidato, un congresista, o no puede ofrecer un candidato al Congreso. Es decir, eso de que las corvinas nadarán fritas con su limón, eso no existe. Un congresista legisla, fiscaliza, representa, en grueso. Punto. Y elige funcionarios de alta jerarquía estatal. Punto. Nada. Claro, entonces, ¿esto cómo se enmarca dentro de lo que el jurado ha emitido un pronunciamiento y ha dicho, bueno, que los candidatos no tengan antecedentes? ¿Qué es lo que la gente debe pescar respecto al momento de ir a votar? Y justamente, porque hay ofrecimientos que incluso se pueden camuflar. Hay ofrecimientos que, sí, esto puede hacer el Congreso, pero en realidad no. A ver, lo primero que creo que debe tener claro la población es, el congresista legisla, señores, básicamente. Hace leyes. Es su principal función. Lo otro es fiscaliza, pero el congresista, que no les vendan el cuento de que él va a hacer colegios, va a hacer obras, va a hacer hospitales, va a hacer pistas. Él no va a hacer nada de eso. Vi un Twitter también que decía, hablaba de la seguridad ciudadana. No, el congresista no interviene en esas cosas. Quizás si va a aprobar una ley, pero no para una ley en favor de la seguridad ciudadana creando un delito. Ahora, puede ser o alguna que organización, o a se lo mejor estén- regularizar el serenazgo, que es algo que hasta ahorita la ley de serenazgo está ahí dando vueltas de hace bastante tiempo. Pero política de seguridad, eso Claro, no lo hace el congresista, eso es el pero Ejecutivo. quizá se están equivocando de cargo, pues. Sí, claro, quiere ser puede ministro o quiere ser un alcalde. Bueno, Claro. pero vaya para allá, pues en el Congreso. No cabe, no se hacen eso. obras, no se construyen colegios, no hay Además- pistas, hospitales. no. Además, Jaime, una cuestión muy importante para que la ciudadanía lo tenga muy claro. Señores, este es un Congreso que va a completar un mandato de año y medio. En año y medio, además, lo que debemos pedir como ciudadanos es que nos ofrezcan cosas muy concretas y viables en un periodo tan corto. Y una pregunta que me hicieron ahora. Los que salgan elegidos en este año y 4 o 5 meses, ¿van a poder reelegirse? No, No. en mi opinión no. En su opinión, no. Sí, y por eso es que me parece muy interesante y quisiera ver ya que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones ya salga publicada, Claro. esta que acaban de emitir sobre la consulta, porque
constitucionalmente, este Congreso está viniendo a completar un mandato de 5 años. Entonces, la prohibición de reelección que hemos aprobado el año pasado es para un nuevo periodo inmediato, y el periodo inmediato es de 5 años. Entonces, están prohibidos de reelegirse los disueltos, más los que vengan a completar ese mandato. Y entonces, hay otra cosita, porque también tienen que pedir una licencia los integrantes de la comisión permanente. Sí, es que están postulando a completar mandato. 60 días antes, según la ley electoral. Por supuesto. Es lo que ocurre además, bueno. Sin goce de haber. Sí. Eso ocurría cuando estaba permitida la reelección. Pero como ahora completan un mandato y el jurado lo ha dicho, va a ser prácticamente la última vez hasta que se remueva en una reforma constitucional. Y tienen que dejar la comisión permanente. Sí, por supuesto. ¿Y quiénes vienen? Los accesitarios. Los accesitarios de la comisión permanente. Pero los accesitarios que no postulen. Por supuesto. Por eso, pues. Por supuesto, pero el accesitario que postule también tiene que pedir licencia. Sí, claro. Por supuesto. Es una situación... tener que rascar la olla. Porque... No, y además porque estamos frente a una situación bastante particular, inédita, en 26 años de la Constitución del 93 y en 14 del 79, nunca había pasado. ¿Qué puede pasar? Esto es bien interesante. ¿Qué puede pasar con la ministra Montenegro y el premier Ceballos? El jurado electoral especial ha abierto una investigación, ha iniciado un proceso en realidad al premier Ceballos y a Gloria Montenegro por haber aparentemente vulnerado la neutralidad. Y voy a citar primero la declaración de Gloria Montenegro. A ver. No estoy de acuerdo con que sus colegas postulen al 2020. La ciudadanía expresó a nivel nacional, no solamente en el referéndum donde dijo no a la reelección, sino en este cierre constitucional del Congreso donde nos comprometimos a un cambio en este sistema político que tanto daño le ha hecho al país. En concreto, no postulen los disueltos ni en el 2020 ni en el 2021. ¿Qué sanción puede recaer sobre la ministra Montenegro? Según lo que he estado leyendo del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que están aplicando para este caso, viene desde una amonestación pública hasta la imposición de unas multas y además remitir copias de actuados al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República. Para que ellos procedan, tengan la libertad de abrir. Sin embargo, recuerden que en el caso de los ministros de Estado, ellos tienen esta inmunidad funcional que se llama el juicio político por infracción constitucional o el antejuicio si es delito. Pero Jaime, ahí la verdad también hay una situación que, claro, el jurado electoral especial va a tener que tomar una decisión al final, porque lo que entiendo que han citado según la resolución que ha trascendido es que se les acusa de practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. Pero esa expresión que han emitido estos ministros, si bien van contra ellos porque opinan diciendo que no pueden postular para completar ese mandato. ¿No se ha referido a uno en particular? Sí, se refieren entiendo que... Se refieren a los disueltos. Se refieren a los disueltos, claro, concretamente. Entonces, la pregunta es, porque en realidad te digo, me parece bastante inédito, esto, ¿cómo lo debe interpretar el jurado? ¿Como una presión hacia ellos? Porque se supone otra vez que la judicatura es bastante independiente, no debería sufrir ningún tipo de presión. Entonces, particular, vamos a ver qué cosa es lo que... ¿Cabe una sanción aquí? Yo lo veo, la verdad, bastante dudoso, ¿ah? O sea, porque veo que esa expresión... ¿El gobierno no debe ser más bien neutral? Es que tienen que serlo, como los jueces... Pero con una declaración así no es que no son precisamente neutrales. Claro, lo que pasa es que las sanciones se tienen que aplicar de acuerdo a lo que señalan, y esto dice que es para perjudicar a una determinada organización política o candidato. Pero en todo caso, lo más saludable es nunca ponerse en la cuerda floja. Los señores del gobierno deben más bien en una elección como en todas mantenerse de preferencia callados. Claro. Así como los jueces y así como los fiscales, porque todos ejercen unas funciones muy delicadas en las que no hay que prestarse para el más mínimo resquicio de que luego se esté cuestionando su labor. Creo que es lo más saludable. El doctor Luciano López, abogado constitucionalista, con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista, doctor López. Vamos a la pausa. Mañana la Sala Penal Anticorrupción debe evaluar el caso de los árbitros, varios de ellos implicados en la investigación fiscal que los compromete, según la tesis del equipo especial, en haber recibido sobornos para fallar los laudos en favor de Odebrecht
Odebrecht y contra el Estado peruano. Vamos a conversar con el doctor Walter Albán al respecto y más adelante viene el integrante accesitario de la Comisión Permanente y candidato al Congreso, Alberto Quintanilla. Bueno, vamos a conversar con él porque ya sabe usted que nada está dicho, ya venimos. Mañana, viernes 15, la Sala Penal Anticorrupción va a evaluar la apelación presentada por la defensa de Fernando Cantuarias, Humberto Abanto y otros más implicados en la investigación de los árbitros que, según la tesis fiscal, habrían recibido sobornos a cambio de fallar a favor de Odebrecht en 26 laudos que tuvo que dirimir la constructora brasileña con el Estado peruano. Están la carretera interoceánica, la carretera San José de Sisa. Diferentes gremios profesionales, institucionales, voces han justamente levantado una aparente alerta de que aquí se está cometiendo una arbitrariedad. No necesariamente con todos, ojo, porque justo mañana se van a ver los casos de 8 abogados que ejercieron la función de árbitros. Los nombres van desde Fernando Cantuarias, que ha recibido el respaldo, como digo, de diferentes sectores, hasta Alejandro Álvarez. ¿Se acuerda quién es Alejandro Álvarez? Bueno, Alejandro Álvarez quiso viajar a los Estados Unidos y como no le permitieron el ingreso tuvo que regresar, estaba en silla de ruedas, se quiso ir. De hecho, hay 7 cuyo paradero no se conoce. El doctor Walter Albán integra el Consejo Consultivo del Instituto Peruano del Arbitraje y tiene algo que decir sobre lo que está pasando con los abogados que hicieron el trabajo de árbitros en esos momentos. Doctor Albán, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Jaime, gracias. A ver, esta paradoja, ¿verdad? Comprenderá que alguien que intenta rehuir a la justicia no es alguien que aparente mucha inocencia, que digamos, y ayúdenos a comprender y separar la paja del trigo, si es que eso es posible. Tiene que serlo, porque la verdad, Jaime, en primer lugar, lo que por ejemplo está en el comunicado del Instituto Peruano de Arbitraje, en este Consejo Consultivo, es que estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupción y creemos que en el arbitraje lamentablemente también la corrupción había penetrado de una manera significativa y que por tanto está muy bien que el Ministerio Público haya trabajado sobre estos temas y finalmente en este avance plantee algunas cuestiones al Poder Judicial. Pero lo que nos ha parecido, por lo menos en determinados casos, es de que no se ha hecho precisamente la diferenciación. Yo digo, por ejemplo, de manera bastante gruesa, por supuesto, pero es muy diferente lo que se ha establecido hasta donde ha avanzado la investigación respecto a árbitros que habrían recibido sobres con dinero en efectivo y en diferentes momentos, habiendo participado en varios Canepa sabe un montón de cosas. Exactamente. Canepa, digamos, ha sido como el pivot en este asunto. Pero mire, ¿cómo le explicamos a la gente que de 42 controversias entre el Estado peruano y Odebrecht fue favorecida en 35? O sea, ¿cómo le decimos, cómo le explicamos a la gente que ahí no se rompió la mano a alguien? Yo creo que por eso hay que señalarlo. Ha habido corrupción y la propia empresa lo ha dicho y en eso estamos totalmente de acuerdo. Convengamos que hubo corrupción. Así es. Pero ahora, ¿cómo separamos la paja del trigo? Pues exactamente. Todo el mundo dice, no, lo que están haciendo con Cantuarias está mal, ¿cómo es posible? Claro, pero está en el grupo, está entre los sindicados. Yo no estoy aquí, yo no soy juez, yo no digo, yo no sentencio. Pero justamente, si en ese sistema de arbitraje se cometió la barbaridad de que Odebrecht gane $273.576.624 entre 2013 y 2016, uno dice, Dios mío, ¿no? De acuerdo, pero por eso decía, vamos primero para que quede claro que la investigación tiene que continuar hasta el final y tendrá que haber sanción a quienes son efectivamente responsables de estos hechos de corrupción. El problema es la prisión preventiva. Eco dice lo mismo, ¿eh? Como medida, sí, por supuesto, y tiene derecho a decirlo, pero en cada caso hay que estudiar entonces si los elementos que permiten esa prisión se configuran o no. ¿Por qué Cantuarias sí y Álvarez no? A ver, de lo que yo conozco de Fernando Cantuarias, en primer lugar, él solo participa en un arbitraje, ¿no? No como otros que han participado en varios arbitrajes de Odebrecht, ¿no? Y que están, por tanto, mucho más dentro de la figura que ha expresado este señor Canepa. Por otro lado, por eso decía, hay una diferencia entre quienes
habrían recibido dinero en efectivo, en sobres que les han entregado en diferentes oficinas, en lugares, etcétera. De aquellos casos, que yo hasta donde sé solo son 3, en los cuales Kuhnmüller, Cantuarias y Mario Castillo, en los cuales no se ha establecido eso, porque no hay ningún elemento distinto a lo que dijo el colaborador eficaz, y donde se establece que habrían recibido la coima en el honorario. Es decir, a la hora que cobraron el honorario. Y por ejemplo, en el caso de Cantuarias y Kuhnmüller, que están en el mismo, como decía, trabajaron en un solo arbitraje, y el honorario que ahí se cobró no es, como señaló la Fiscalía, un honorario excesivo. ¿Canepa de qué se está vengando? Porque esa es la tesis, entiendo, del hermano de Cantuarias. ¿De qué se está vengando Canepa? Bueno, lo que yo he escuchado en varias oportunidades de gente en la cual confío mucho y tienen versiones bastante cercanas a Cantuarias, es que cuando él entendió que el comportamiento de Canepa era un comportamiento irregular y que estaba generando una serie de problemas al arbitraje como institución, promovió que Canepa no fuera ya admitido en listas de árbitros de las instituciones más serias. El problema entonces es el sistema. Yo creo que como todo, digamos, todo procedimiento está sujeto a errores también, cuando no se tiene el cuidado suficiente. Por eso es que yo digo que en este caso, pero la investigación... Para 273 millones. No, pues, bueno, y ese sistema entonces, porque si entendemos por eso ya no solamente el proceso judicial, sino cómo es que se llegó a esa situación, porque también ahí están comprendidos procuradores, porque están comprendidos incluso funcionarios o altos funcionarios del Estado, porque en algunos casos que Odebrecht haya ganado no se debe necesariamente a que el árbitro corrupto falló a favor de Odebrecht, sino que le pusieron un caso en el cual todo estaba a favor de Odebrecht. El Ministerio de Transportes lidera, por ejemplo, esta lista de perdedores, porque el Estado iba a perder siempre. O sea, en la gran mayoría de 42, 35, el Estado perdió. Y además, Odebrecht ya se sabía ganador. El MTC es la más fea. El MTC, de los 30 arbitrajes que tuvo con Odebrecht, perdió por goleada 26 arbitrajes. Claro, la mayor cantidad de arbitrajes y los volúmenes más importantes en términos de recursos estaban en el MTC o instituciones que están dentro del sector. 200 millones de dólares. Por supuesto. No, y por eso es que digo, aquí hay que respaldar con todo las investigaciones e ir hasta el fondo. Y Odebrecht era el que siempre pedía arbitraje y ganaba. El MTC pidió una vez. Una vez dijo, vamos, Odebrecht. Y uno, y esa única perdió. Ahora, eso no solo con Odebrecht, sino que la mayor parte de las veces han sido los contratistas los que han pedido efectivamente ir al arbitraje, porque en el Perú esto no todo el mundo lo tiene que conocer, pero somos el único país en el cual el Estado está obligado a ir al arbitraje porque la ley lo dice. No, eso es una cosa, pero de los 90. Que los brasileños siempre salgan favorecidos es digno de investigación. ¿Usted está convencido sólidamente en su foro interno que Cantuarias no fue parte de esa mafia? Yo estoy convencido de que en su caso no hay elementos que sustenten la privación de la libertad de la que ha sido objeto. Y creo que lo justo sería que siga el procedimiento en todo caso en comparecencia y que cuando se llegue al final, cuando se establezca la verdad de los hechos, probablemente entonces ya tendremos la película completa. Pero al no tener la película completa, no se corre el riesgo de adelantar opinión, ejercer una presión. Y mire, por más necesario que se esclarezca todo y que llegue la investigación hasta el final, que es lo que pedimos siempre en todos los casos, pero no se corre el riesgo que al levantar las banderas de injusticia, arbitrariedad, ¿cómo le hacen eso a Cantuarias? Se puedan tirar abajo o envilecer el proceso fiscal? No creo que no hay que envilecer ni tampoco ponerle, digamos, trabas a los procesos anticorrupción y debilitarlos cuando se toman medidas que no están debidamente sustentadas. Por eso la privación de la libertad antes de una condena debe ser objeto muy escrupuloso de un examen que a mi juicio no hizo el juez, porque yo creo que el Ministerio Público por varias razones es mucho más fácil que pueda incurrir en alguno que otro error.
error, porque no estamos diciendo que la investigación está mal o que no tenga, digamos, un contenido importante. Pero el proceso en el proceso penal, el Poder Judicial no es el rol del fiscal, o sea, no tiene que sumarse a lo que dice el fiscal, tiene que ser el filtro, cuidar que todo lo que se decida esté de acuerdo a lo que la ley y la Constitución exigen. Lo que acá está planteándose es de que la privación de la libertad no sea manejado con la prolijidad necesaria en cada caso. Lo que la gente pide también es que se esclarezca, ¿no?, y quede muy claro y nítido ante los ojos de los peruanos si es que algunos señores que se vistieron de árbitros y prometieron ser imparciales por un sobre de dinero, inclinaron la balanza a favor de Odebrecht, siendo parte de este sistema corrupto. Porque si yo le digo Randall Campos, Luis Pardo, Richard Martin, Mario Castillo, Ramiro Rivera, Franz Kuhnmüller y Weidin García, están prófugos. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por qué no dan la cara? Si todo está bien, ¿qué? ¿Hay una persecución? Yo no conozco la situación particular de todos los que se han mencionado en este momento. No, le digo que están prófugos. Pero lo que sí digo es que si Fernando Cantuarias dio la cara, y no solo hay prisión preventiva, sino que encima hay error. Yo he visto el auto en el cual se toma esta decisión, el juez toma la decisión, y cuando uno lo lee se da cuenta que hay contradicciones, porque en la parte de los fundamentos y cuando, por ejemplo, se examina su situación, se dice solo 2 delitos, no acepta el juez ni asociación ilícita para delinquir ni lavado de activos. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que en la conclusión ponen los 4 delitos. Ajá. Y como consecuencia de eso va al penal de máxima seguridad, como si fuera un delincuente, digamos, avesado, del cual hay que tener todos los rigores, y entonces las visitas son restringidas, las cosas a las que puede acceder son todavía... O sea, realmente es una situación que por eso creo yo ha llamado mucho la atención. Hablábamos de lo podrido que está, o a la luz de estas cifras astronómicas en favor de Odebrecht, podrido en el sistema. Sobre todo, algo tendría que decir el Instituto del Arbitraje, ¿no? O sea, alguna mano en el pecho se tendría que poner y decir, aquí hemos hecho mal ABC y prometemos no hacer mal ABC y vamos a fumigar esta situación. Es decir, yo algo creo que así de claro. Eso se está produciendo en el país y por eso digo, la lucha anticorrupción tiene que continuar, y en materia de arbitraje ya hay varias iniciativas. Hay que cambiar la legislación, hay que revisarla. El arbitraje no puede ser confidencial cuando participa el Estado, tiene que ser transparente. No puede tampoco establecerse que el arbitraje con participación del Estado sea ad hoc, que es un mecanismo en el cual no hay mayor forma de hacer un seguimiento de lo que va ocurriendo. Tiene que ser institucional y el Estado tiene que tener mucho más cuidado con qué instituciones prestan el servicio. Una suerte de SUNEDU con las universidades, pues OCE debería hacerlo con las instituciones arbitrarias. Hay muchas cosas por hacer. Y yo creo, sin embargo, que fortalecemos la lucha anticorrupción. Ahí donde hay un error, se corrige. Por suerte, vivimos en una democracia y en un sistema penal que tiene mecanismos para que esos errores puedan ser revisados. El doctor Walter Albán integra el Consejo Consultivo del Instituto Peruano del Arbitraje. Ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco por esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa mañana, porque mañana empiezan la serie de audiencias y seguirán la siguiente semana. Vamos a la pausa y regresamos con el integrante accesitario de la Comisión Permanente y actual candidato al Congreso por la alianza entre Verónica Mendoza y Yehude Simón, Alberto Quintanilla. Me quedé sin aire. Nada está dicho. Alberto Quintanilla postula al Congreso y es miembro accesitario de la Comisión Permanente. ¿Cómo le va? Gracias por Buenas noches, gracias por la muy buenas invitación. noches. A ver, lo primero es lo primero. Usted es integrante suplente de la Comisión Permanente. Sí, soy accesitario de... Según la ley electoral, para inscribir su candidatura, tanto la de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Permanente, deben pedir licencia sin goce de haber 60 días antes, según el artículo 114 de la ley electoral. Las elecciones son en enero. ¿Usted ya tramitó su licencia?
Bueno, en primer lugar, los accesitarios solo reemplazan cuando el titular no va. Yo no tengo necesidad de pedir licencia porque yo no gano un centavo por mi condición de accesitario. Y somos 4 accesitarios que... ¿Seguro? Seguro. No ganamos un Si centavo. por ahí ¿qué pasa? Si uno postula, ¿quién es su titular? O sea, Mi- usted es accesitario de... Yo soy accesitario de Indira Wilca y de Edgar Ochoa, pero somos Ajá. 4. O sea, es accesitario también... Edgar Ochoa sí postula. No postula Edgar Ochoa. A ver, ¿quiénes son? Indira Wilca, Indira Wilca y Edgar Ochoa. Nada más. Ninguno de los dos postula. Dahmer no está, ¿no? Dahmer no es, Dahmer no está. no es ni titular ni accesitario. Pero igual, para curarse en salud, ¿no debería dejar de ser miembro accesitario? Yo creo que sí. Hay que pedir la licencia Mejor, repetitiva. ¿no? Para cumplir con la ley, además. Así es. Porque la ley habla de titulares y de suplentes. Pero en todo caso, digamos, no estamos obligados porque no recibimos ninguna remuneración por la condición de accesitarios. Los titulares sí. Tampoco estaban obligados de postular. Yo le quería preguntar eso porque esta semana Datum arroja una cifra que debería hacerles pensar un poco, en mi opinión. El 77% de peruanos no va a votar por un candidato que ya fue congresista. Y en realidad la sensación generalizada es de rechazo a los disueltos. Y recuerdo bien que desde Nuevo Perú se predicaba con aquello de que se vayan todos. Pero usted no se quiere ir. No, no es que no me quiera ir, sino es el problema de que ya el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que este no es una reelección, es la finalización de un periodo constitucional que empezó en 2016 y también en 2021. El siguiente es del 21 a 26. La prohibición del 90A del artículo de la Constitución señala que no pueden ser reelegidos en el siguiente periodo. Ya resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, nosotros estamos con la intención de ir para dar la batalla y garantizar de que la renovación se debe producir a fondo. Pero eso es la explicación formal, legal, formal, sí. Pero la explicación legítima, es decir, el mensaje que ustedes dieron en el Congreso antes de disolverse era que se vayan todos, renovemos la clase política. Y cuando se presenta usted a complementar este mandato, no necesariamente se está renovando los rostros Pero del mire, nuevo Perú. Pero lo que se ha señalado ahí es de que la renovación es en el siguiente periodo. Nosotros sí estamos por la renovación, estamos por la no reelección indefinida, estamos por la alternancia, estamos por la pluralidad. Pero ya este periodo es un periodo de 15 meses, es un periodo excepcional, como lo hace el señalado del Jurado Nacional de Elecciones, cuando se ha pronunciado sobre la posibilidad de que los disueltos puedan postular a este periodo complementario, excepcional, extraordinario. No es la reelección en un nuevo periodo. Claro, pero la encuesta de Datum que le acabo de citar, que el 77% de peruanos no va a votar por un candidato que ya fue congresista, es para esta elección de enero. Así, nos parece bien y eso hay que verlo. Y finalmente, digamos, quien va a decidir si van o no van y quiénes van es el electorado. Bueno. Entonces hay que respetar esa decisión. Ahora, no recuerdo haberle escuchado, y si lo ha hecho, pues no sé, refrésqueme la memoria, sobre la frustrada alianza entre Nuevo Perú y Vladimir Cerrón. Al final fue el propio Vladimir Cerrón el que anunció la inscripción de su agrupación a través del Twitter, dejando de lado al Nuevo Perú. Es decir, Vladimir Cerrón nunca estuvo de licencia o separado del partido Perú Libre, como recuerdo que usted y otros de Nuevo Perú en este programa habían estado diciendo como para disimular la alianza. Y ahora... No es ningún disimulo. O sea, cuando hubo la alianza, cuando estaba en camino, había el compromiso de Vladimir Cerrón y también había el compromiso de, yo decimos, de no participar en las negociaciones, sino participar como dirigentes de la alianza. Una vez disuelta la alianza, el señor Vladimir Cerrón recupera toda la libertad de poder pronunciarse, intervenir. O sea, ustedes habían puesto ahí la condición de que no esté Cerrón y Cerrón les hizo caso. No es una condición que le impusimos, es una condición que acordamos mutuamente. Pero claramente no la cumplió, él estuvo manejando el partido en todo el tiempo tras Pero en todo caso, cuando ya se rompe la alianza, él tiene toda la libertad de retomar la posibilidad de dirigir o no, es una decisión ya de ellos, ya no nos compromete, o sea, ya no hay alianza. Ahora sí es un misógino, No. ahora sí es un homofóbico. No, yo creo, digamos, que él ha tenido frases criticables, homofóbicas, misóginas. Usted lo defendió la otra vez, ¿eh? No, que no es para tanto.
Cualquiera se puede exceder, ese muchacho. No, vamos por partes. Lo que yo vengo sosteniendo es que las alianzas son con instituciones, con colectividades y no con individuos. Pero mire, una cuestión... Villista ese partido, no Pero funciona sin mire, Cerrón. Mire, Cerrón inmediatamente ustedes se fueron, uy, acá está, me voy a escribir sin Verónica. Ya está, yo tengo mi partido. Pero ¿Qué les parece? una cosa, estamos en una república democrática. Totalmente. Y una república democrática liberal tiene algunas características y separaciones. La primera es que separa el ejercicio del poder de los negocios empresariales, de los negocios, del comercio. Y es por eso que aparece la posibilidad del delito de la corrupción. En una monarquía que no hay la separación, no hay el delito de corrupción, porque el rey es ¿A qué dueño. viene eso? La primera separación. La segunda separación, en una república democrática y liberal, separa las creencias religiosas de lo político. Esa es una premisa. Y entonces el Estado peruano no puede ser, digamos, supeditado a la Iglesia Católica, ni a la evangélica, ni a la budista, ni a ninguna, porque es una separación. Y la tercera separación es lo colectivo de lo individual, las responsabilidades personales, privadas, y no deben ser mezcladas en las instituciones colectivas. Eso es lo que es el diseño. Ahora, que haya mucho de imperfección... Qué sí, buen dígame. floro me he metido, ¿eh? No es floro, es un principio, floro, es un principio democrático. No, está bien, pero yo le es estaba parte hablando de eso. Cerrón. Y en ese caso, Ustedes lo defendieron a Cerrón. cuando Cerrón estuvo en la alianza, tenía el Y compromiso Cerrón le de dio no el vuelto, participar. pero de revés. Primero se rompió la alianza y él tiene toda la libertad de asumir como crea admitirá conveniente por o lo no. menos que fue un error. Visto en retrospectiva, No, me yo dio no. una manito en el pecho. No, pero Fue vaya, un error. póngase la mano en el pecho. Usted le critica y el país le critica a la izquierda que se divide. Es Es una responsabilidad de la izquierda, que la izquierda unirse debe evaluar bien sus cuadros para formar y conformar alianzas. Pero ¿cómo se va a aliar para tener inscripción? Como Nuevo Perú no tenía inscripción, se alió con un homofóbico, un misógino, un antisemita. Que no nos llenamos con él. Estamos en unas reglas... Casi como la actual presidenta interina de Bolivia, pero a la izquierda. Mire, igualito. Vamos por partes. Tenemos que entender de que las reglas que tenemos son las reglas de una república democrática, donde las divisiones que le he mencionado antes Estamos de acuerdo, suscribo. son también las personas eso. Con lo colectivo, Pero es y las que en responsabilidades son personales. momento, es por eso menos que era una condición. En ese partido manda Cerrón. Claramente, además, el hecho, la evidencia es que cuando ustedes se van, no, ni siquiera cuando se van, él les dice que se van, cuando en el Twitter pone, además como a las 4 o 5 de la mañana, anuncia y dice, voy a escribir mi partido. Y bueno, por un trámite administrativo, Verónica no va. Chao. Pero ya se rompió la alianza y él tiene toda la libertad de retomar como ¿Por crea qué se rompió la conveniente. alianza? Porque simplemente, digamos, no se mantuvieron los acuerdos. ¿Cuáles? No se lograron inscribir porque había una serie de ¿Solo fue requisitos. Y administrativo? una vez que se termina eso, cada uno recupera la independencia. ¿Solo fue administrativo la razón? También de la había algunas diferencias ruptura? ahí que... ¿Cuáles? Bueno, las diferencias que con suposiciones, en mi opinión... Entonces teníamos razón los que criticábamos, pues. Pero cuando hay uno establece alianzas, establece sobre instituciones y no sobre personas. Pero eso se es lo que dieron tenemos que cuenta entender. que esa aspiración que ustedes tenían institucional, a Cerrón le importaba un pepino. Mire, cuando se hace evidente que no va a respetar, entonces se aleja y él tiene todo el derecho de Pero salieron recuperar. chamuscados ustedes, pues. Yo creo que el esfuerzo de la unidad no se logró en su plenitud, pero se ha logrado un paso importante. Hay una Pero alianza unirse con entre quién. Juntos por el Dígame Perú. que fue un chiquitito, un error así ya. Algo nos equivocamos ya. Porque Mire, los hechos no, finalmente demuestran que a ustedes sí no compartíamos la forma de pensar de Cerrón. Se dieron cuenta después, cuando estaba ya dentro del barco. Pero uno se alía sobre principios y un programa. También sobre el líder, pues. Pero mire, usted vea las encuestas que hay en el país. ¿No dice la gran mayoría que la izquierda se divide mucho? ¿Se divide por gusto? Y la derecha también, pero ahorita estamos hablando de la izquierda. La izquierda se divide en la izquierda. Yo sí sostengo, y lo digo públicamente, es una aspiración mía y del país, entiendo yo, que la izquierda sea una izquierda unida para que pueda ser una alternativa programática al país. No con Cerrón. En torno a un programa. Mire, nosotros nos hemos aliado hasta con Lourdes Flores. Nos hemos aliado con Jorge del Castillo. ¿No se acuerda del Foro Democrático?
Ah, claro, pero El eso Foro fue, pues, es que había... Pero el Foro Democrático era era una otro lucha momento, contra la dictadura. Correcto, No. pues, pero ahí había que Es que- cerrar filas. es que había que cerrar era filas contra la dictadura de ¿democracia Fujimori? o dictadura? Ya. Es bien fácil, pues. El que es demócrata se pone al lado. Entonces, todas las fuerzas políticas. Y eso, lo recuerdo no significa, muy bien. no significa que nosotros vayamos a ser responsables Pero acá de las no hay, posiciones pues, o no. Acá no hay una dictadura. Acá es, oiga, El país sí ¿qué necesita principios que tengo la yo? izquierda se una para dar yo una me voy solución a al aliar país. con un misógino. Me voy a aliar. Encima, cuando sus ex colegas, Glave, Indira, Richard Arce, defendieron por 3 años a las minorías LGTBI, se fajaron por la lucha contra aquellos que pisotean los derechos de civiles La defendimos desplazados por colectivamente. homofóbicos, por misóginos, y ustedes van y se ponen con Cerrón. La defendimos colectivamente. Autogol. Y una de las primeras posiciones respecto a que haya paridad y alternancia ha sido un proyecto que personalmente yo lo he impulsado desde antes incluso de llegar al Congreso. Y yo sí creo que hay que avanzar. Un mea culpa chiquito. Mire, el problema no es el problema. Mea Ante culpa el es que público, ante el elector No, por lo menos tiene que decir, caramba, el político que está en este momento en la televisión reconoce que sí, porque al final lo está reconociendo, que sí, que al final se dieron cuenta que este señor no estaba de acuerdo con los principios que ustedes estaban enarbolando. él era parte de la ANSA, tenía el compromiso, de asumir sus responsabilidades en forma personal y no lo no cumplió. hacerlas colectivas. Y teníamos un programa conjunto. Y Pero después que se aleje, él tiene toda la La libertad forma de de hacer. pensar que tiene, pues difícil, ¿no? Pero en política, usted, si es republicano, tiene que entender de que lo individual es responsabilidad personal y no debe confundirse con lo colectivo. Pero es pues, en torno a una ideal de cuestión una sociedad, no en este momento que pero- estamos pero- construyendo pero nosotros queremos un- partidocracia, y todavía los partidos, muchos de ellos, me va a disculpar, son islas caudillistas. Mire. Lo maneja un solo líder, así como Cerrón. Por eso Igualito, Cerrón. nosotros queremos que los partidos prioricen lo colectivo. Una lucha bastante importante es que los partidos políticos cumplan con sus estatutos, Bien. que elijan colectiva y democráticamente a sus candidatos y a sus dirigentes y se reúnan periódicamente en forma colectiva para tomar decisiones y no sean las personas y los caudillos y los dueños de los partidos los que decidan. Muy bien. Es una aspiración. Señor Quintanilla, le agradezco mucho por haber venido. Gracias, muy amable. Alberto Quintanilla con nosotros. Muy bien, rápidamente. Anoche el candidato a ser decano del Colegio de Abogados hizo una declaración en este programa. Tenemos el extracto de la declaración. A ver, vamos a ponerlo. Real es que es un abuso que no lo dejen postular. Y usted dice que no. Que me han sacado una resolución de la manga, Tiene que De la manga. acostumbrar- de la manga, porque, Ya. porque la tacha es infundada. Y donde dicen que me excluyen, y esta resolución que me lo saca es el nuevo comité electoral. O sea, destituyeron al comité electoral nombrado en asamblea. ¿Quién hizo eso? La asamblea presidida por la decana Marina Portocarrero y algunos malos Que lo delegados. tiene entre sí. A ver, entonces, la alusión es a el señor Pedro Quirós, o él quiere hacer una precisión, o en todo caso enmendarle la plana al señor Ayala, que anoche en este debate entre el señor Morey y el señor Ayala dijo estas cosas. Pedro Quirós es secretario del Comité Electoral del CAL. Lo escuchamos, señor Quirós. Adelante. Jaime, agradezco la oportunidad que nos das para aclarar lo dicho anoche por el señor Walter Ayala, ex precandidato a decano del CAL. Ha dicho una serie de falacias en tu programa en relación al proceso electoral. ¿Cuál es la falacia más grave que usted quiere precisar? Él ha dado a entender como que la decana nos eligió a nosotros. Sí, A ver. nosotros nos eligió la Asamblea General de Delegados Ajá. el pasado 30 de octubre, donde la decana y la junta directiva no votan. En segundo lugar, la resolución que lo apartó del proceso electoral se ha ajustado a derecho. El señor fue electo el 10 de enero del año 2018 para cesar el 9 de enero del año 2020 como director de ética. Ya. Hay un artículo expreso en el reglamento de elecciones que señala que ningún abogado que haya tenido un cargo en los 2 años del mandato Ajá. pueda ser reelegido. Lo que nos está diciendo Tiene que entonces es que el descansar señor un par de Ayala años. no puede postular. Bueno, el comité electoral, que es todo un colegiado
integrado por 3 abogados, Ajá. Lo ha separado del proceso electoral. Él fue tachado, las audiencias no prosperaron, pero ten presente que el comité electoral tiene que acatar y hacer cumplir los estatutos de la orden y el reglamento de elecciones. Ya. En aplicación a estas normas, hemos separado su candidatura por No va. cuanto no va. No va. Muy El bien. señor presentó una reconsideración el día de ayer, Ya. y la presentó fuera de fecha. O sea, está Hemos confirmado descalificado. la- De acuerdo a los estatutos, entonces, usted, doctor Pedro Quirós, está confirmando esta noche que Walter Ayala, por más que lo desee, por más que quiera, no puede ser decano del Colegio de Abogados o candidato a decano del Colegio de Abogados. Le agradezco Esta mucho por esta noche- comunicación. Perfecto. A ti, Muchas Jaime. gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto poder escucharlo. Usted, el señor Quirós, ha podido hacer, digamos, la precisión del caso, porque ayer, en este debate que hubo entre el señor Morey y el señor Ayala, pues este último se había referido a el Consejo Electoral del CAL y que tenía pues ahí algunas cosas contra él. Ya está aclarado, según el secretario del Comité Electoral, el señor Ayala no puede postular. Ya sabe usted, como lo ve, que en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.